Cuando con Martín íbamos a la plaza en el debate de la 125, llegamos a decir entre nosotros hablando, pero lo podemos contar porque queremos hacerlo así, y dijimos que este era el tono de esta conversación. Tenemos que estar aquí a pesar del gobierno. ¿Te acordás, Martín? ¿Por qué? Porque nosotros no compartíamos cómo estaba planteado el tema, porque éramos críticos y decíamos que, y nosotros del movimiento cooperativo sacamos una solicitada, incluso en el inicio de la aparición de la 125, que decía el gobierno se equivoca, porque embloca a todos los sectores, porque no segmenta adecuadamente, porque no tiene en cuenta las distintas regiones, porque no tiene en cuenta los distintos cultivos, porque no tiene en cuenta una determinada cantidad de cosas. Pero lo que no se equivoca es en la pretensión de apropiarse de renta extraordinaria, que es de la única manera que se puede hacer efectiva la distribución de la riqueza en la Argentina. Porque es mentira cuando la Iglesia dice y habla del escándalo de la pobreza. Nosotros hablamos de la tragedia de la pobreza. El escándalo es la intolerable acumulación de riqueza que hay que modificar. Ese es el verdadero escándalo sobre el que tenemos que actuar y de lo que se trata. Y no se puede enarbolar banderas de defensa de la distribución de la riqueza, hablar de los pobres, hablar de la injusticia, sin hablar de cómo se hace para afectar la acumulación desmedida de riqueza. Cuando se dan los fenómenos como los que están pasando en este momento, el gobierno toma una decisión que nosotros acompañamos, que nos parece de una profundidad y una trascendencia notable: la universalización de la asignación para los chicos. La universalización, que no es lo mismo que la asignación universal, con la que nosotros no estamos de acuerdo, porque sería dar un beneficio a sectores que no lo necesitan. La universalización quiere decir poner a todos en el mismo lugar, darle acceso a eso. Y inmediatamente se toman otras medidas, pequeñas medidas de distribución, una pequeña reparación para los jubilados con un aguinaldo de 350 pesos. Es una insuficiencia absoluta. Pero eso, sumado a el pago antes de las fiestas del aguinaldo y de los sueldos de diciembre, y la asignación y la universalización de la asignación, pone una cantidad de dinero en manos de sectores populares carenciados, que lo vuelcan inmediatamente al consumo. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy? Que inmediatamente comienzan a aumentar los precios. Y entonces, si no se acompaña con políticas que actúen sobre los precios, lo que va a haber es una transferencia de recursos públicos, de recursos fiscales a los sectores de la economía concentrada, que se van a apropiar de ese subsidio y de ese aumento a los jubilados vía aumento de precios. Y entonces ahí aparecen las peleas y las diferencias. ¿Qué dice la derecha? La culpa la tiene el INDEC. ¿Nosotros qué decimos? El INDEC tiene que medir bien. Nosotros no vamos a defender ninguna falacia. El INDEC es como el servicio meteorológico. Tiene que dar datos ciertos, precisos, y no hay que manipular la información. Y no sirve y no ayuda a nadie más. Creo que le hace el juego a la derecha la manipulación, porque cuando se achican los índices de inflación, se esconden los aumentos de precios y no se puede atacar y poner en toda su dimensión ante la sociedad la voracidad de los grupos económicos que se quieren apropiar y que actúan de esta manera. Por lo tanto, el INDEC es funcional a la otra política, a la que nosotros queremos combatir. Pero nosotros no nos vamos a dejar atrapar ni engañar. Los precios los aumentan los que siempre aumentaron los precios en la Argentina, incluso cuando el INDEC funcionaba bárbaro y nadie lo cuestionaba. Los formadores de precios, los 200, los 300 grandes grupos económicos, los que monopolizan el grueso de las actividades productivas, los sectores que hay que atacar y que requieren políticas públicas mucho más profundas que las que se han hecho hasta aquí. Porque si no, y ahí aparece el tema de la radicalización o no y de las insuficiencias, si las cosas se quedan a mitad de camino, una buena medida
una excelente medida como esta que se toma puede tener un alto nivel de esterilización porque faltan otras medidas que lo complementen para que efectivamente el beneficio quede en los sectores sociales que tiene que quedar. Y esto mismo nos pasa con muchísimas de las otras cosas que podemos analizar. Pero por eso nosotros no podemos ser neutrales, porque nadie es neutral. Valenzuela no es neutral. ¿Por qué tenemos que ser neutrales nosotros? Miren con qué claridad se ubica, con quién se entrevista, miren lo que dice. ¿De qué seguridad jurídica habla Valenzuela? ¿Por qué no habla de la seguridad jurídica del pueblo hondureño? ¿Por qué? ¿De qué seguridad jurídica está hablando? Claro, ¿de qué seguridad jurídica nos pueden hablar cuando estamos viendo, por ejemplo, lo que pasa en Copenhague? Donde vemos cómo los intereses más despiadados del sistema capitalista se oponen a cuestiones tan elementales porque defienden su máxima rentabilidad a costa de cualquier cosa, aún de poner en peligro la vida humana, la humanidad como noción, como conjunto. ¿De qué seguridad jurídica? ¿Con qué derecho nos pueden hablar de seguridad jurídica? En realidad lo que le molesta a Valenzuela y a los que se reúnen con él y a los que utilizan a Valenzuela para tratar de crear problemas y debilitar la situación política de la Argentina, no es la debilidad jurídica, sino las cosas en las que se ha avanzado. Les molesta la integración regional, les molesta el no al ALCA. Yo digo, acá pasaron cosas, no nos podemos olvidar. Hay 5 hitos que han pasado del 2003 hasta aquí, que en materia internacional, en materia de integración regional, que son fundamentales y que no nos lo van a perdonar y que nos lo van a facturar hasta por los siglos de los siglos. El primero es Mar del Plata, el no al ALCA se dio aquí, en la Argentina, y no como una acción exclusiva de los gobiernos. Fue en paralelo los gobiernos y los movimientos sociales y las fuerzas políticas que hicieron el no paralelo, que creó todas las condiciones para algo que fue torcerle el brazo al imperio de Bush, con Bush, aquí en la Argentina. Y después vino el tema de Bolivia y la reunión de la UNASUR recién constituida para decir, en un problema interno de un país, que las naciones de la región no iban a tolerar una acción golpista en uno de nuestros países. Y después vino la intervención también en el conflicto de Ecuador con Colombia, y donde incluso los pueblos de la región confrontaron con la posición de Estados Unidos e impusieron un determinado curso de acción. Y después vino el Grupo Río y la incorporación como miembro pleno de Cuba, dignificando una situación brutal, atroz, insoportable contra la dignidad de un pueblo que se había mantenido firme en sus convicciones y que no había cedido a las presiones del imperio. Y la quinta, el levantamiento de la OEA, más allá de que a Cuba no le interesa entrar, de aquella sanción aplicada en el año 1962 y que se mantuvo hasta aquí. No son datos menores, son cosas de una enorme trascendencia. Y nosotros no podemos ser neutrales, ni podemos ser neutrales cuando se recupera el manejo de los fondos de pensión para el país, o cuando se recupera Aerolíneas Argentinas, o cuando se recupera la fábrica militar de Córdoba, o cuando se avanza en cosas de distribución como estas que se han planteado. Entonces, nosotros estamos absolutamente insatisfechos y falta muchísimo más. Y hay que ir por más permanentemente, porque no puede darse uno por satisfecho porque se discursen caminos correctos o se adopten algunas medidas correctas cuando la pobreza sigue siendo un flagelo insoportable, cuando la exclusión sigue teniendo los niveles que tiene, cuando vemos que todavía en nuestro país y en nuestra región mueren miles de chicos de diarrea por falta de agua potable. Es decir, las cosas que hay por delante y por resolver. Entonces, ¿cómo vamos a estar satisfechos y cómo vamos a ser conciliadores, o cómo vamos a formar parte de decir este es nuestro proyecto? No, pero tampoco nos tenemos que dejar engañar. Es un piso para ir por más.